Hola amigos, como sabéis he dedicado 2 programas a la historia de amor entre Adriano y Antino, el joven que acompañó durante al menos 8 años al emperador romano y que fue convertido en Dios tras su muerte en el Nilo. En este programa quiero contaros la experiencia que he vivido al seguir los pasos del emperador por la capital del imperio, Roma. La primera huella de Adriano en Roma la encontré en el Coliseo. Os preguntaréis qué tiene que ver este edificio con Adriano, ya que fue mandado a construir por un emperador de otra dinastía, Vespasiano, en el siglo anterior, para celebrar luchas de gladiadores, entre otros eventos, algo muy alejado de la esencia del emperador Adriano. Pero precisamente este emperador tuvo que ver mucho con el nombre con el que conocemos a día de hoy a este monumento, Coliseo. Este no era su nombre original. Oficialmente se llama Anfiteatro Flavio, en honor a la familia de Vespasiano. El nombre de Coliseo deriva de una gigantesca estatua de bronce que decoraba los jardines del emperador Nerón, conocida como el Coloso del Sol, que se conservó cuando ésta pasó a ser un espacio público. El emperador Adriano la hizo mover desde la casa de Nerón hasta el anfiteatro, un traslado para el que se necesitaron 24 elefantes. A partir de aquí, el anfiteatro Flavio empezó a conocerse como Coliseo, en honor al coloso que estaba a su lado. Pero es justo enfrente del Coliseo donde encontramos la gran huella de Adriano. Se trata del templo de Venus y Roma, mandado a construir por el emperador en el 121 después de Cristo. Un templo que llegó a ser el más grande de la antigua ciudad romana. A día de hoy solo podemos ver una explanada coronada por restos de grandes columnas. Esta explanada es la Colina Velia, a medio camino entre el Foro y el Coliseo. Tenemos que imaginar la grandiosidad del templo del que a día de hoy solo quedan restos de muros. Un templo que fue dedicado a las diosas Venus Felis, la que trae buena fortuna, y Roma Eterna, Roma Eterna. El templo sufrió numerosos incendios con el paso de los siglos y fue destruyéndose debido al expolio que sufrió con la época cristiana, ya que casi todos los bellos materiales que aquí se encontraban fueron expoliados para la construcción de otros templos. El recinto se dividía en 2 celas principales que contenían a cada una de las diosas a las que estaba dedicado. Adriano introdujo unas inscripciones nombrando a estas diosas. En una de ellas destaca la palabra amor, pues Venus era la diosa del amor y amor, si lo lees al revés, dice Roma. Y de un templo del que apenas se conservan vestigios, vamos al monumento mejor conservado de la antigua Roma, el Panteón de Agripa, mandado a construir por Adriano en el año 126. El nombre de Agripa procede de haber sido construido en el lugar donde se encontraba el panteón del general y político romano Agripa, levantado en el año 27 a.C., un panteón que fue destruido por un incendio. El nombre de Adriano no consta en las inscripciones del monumento, ya que el emperador sentía rechazo a que su nombre apareciera en las obras llevadas a cabo bajo su mandato. El motivo de que a día de hoy se conserve en perfecto estado es que en el siglo VII el edificio fue donado al Papa Bonifacio IV, quien lo convirtió en una iglesia respetando el espacio arquitectónico. Lo que el emperador Adriano logró con la construcción de este edificio fue algo inaudito. Fue diseñado de la mano de la armonía y la inteligencia constructiva. Y es que la cúpula del Panteón es la mayor cúpula de hormigón en masa de la historia, con un diámetro de 43,4 metros y un peso de 4.500 toneladas, realizada sin armadura de acero en el interior. Un templo dedicado a todos los dioses y que se vuelve majestuoso cada 21 de abril, cuando la luz del sol incide por el óculo que se encuentra en el techo. Es durante el equinoccio de primavera cuando los rayos del sol iluminan desde este óculo el interior de la entrada, creando un aspecto celestial, lo que corrobora la conexión simbólica que el emperador Adriano quiso hacer con este monumento.
Precisamente, el primer vestigio de la historia de amor entre Adriano y Antino también lo encontramos justo al lado del Coliseo romano. Se trata del arco del emperador Constantino, primer emperador cristiano. Fue construido en el año 315 para conmemorar la victoria del puente Milvio. Este arco es el mejor conservado y en él podemos encontrar piezas que fueron expoliadas de otros monumentos. Os preguntaréis qué tiene que ver la historia de amor entre Adriano y Antino con un monumento militar construido 2 siglos después de sus muertes. Pues resulta que en él aparece representada la figura del bello Antino, concretamente en 2 medallones decorativos de la época de Adriano. Uno en el que se representa al joven en la caza del jabalí y otro en el del sacrificio a Silvano. El rostro de Antino en estos relieves es totalmente reconocible desde abajo. La gran incógnita es a qué monumento original pertenecieron estos medallones con la figura del amado del emperador Adriano y por qué fueron utilizados en un arco en honor a una victoria, ya que además las escenas representadas no son actos militares. Pero para ver las esculturas más importantes de Adriano y Antino tenemos que ir hasta el Vaticano. En los programas anteriores os conté que la mayor colección de esculturas del joven se encuentran aquí. Es en el Museo de Arte Egipcio del Vaticano, en donde vemos a Osiris Antino. En esta representación, el joven aparece ataviado como el dios Osiris. Fue tras su muerte cuando comenzó su culto como Osiris Antino, un culto que se difundió rápidamente en todas las provincias del imperio hasta la muerte del emperador. Esta escultura fue descubierta en la Villa Adriana de Tívoli. Es en la sala del Museo Pío Clementino en donde se encuentra el Antino Bracci, representado con aspecto de Dionisos. La escultura es enorme. Fue hallada en el municipio italiano de Palestrina. El pelo de Antino está adornado con una tiara de hojas y bayas de hiedra. La cabeza está decorada con una diadema que lleva en su vértice una especie de piña. La obra se realizó en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Antino. Pero pese a lo monumental de esta escultura, lo inaudito en esta sala lo encontramos en otra representación. En pleno Vaticano, en el kilómetro cero del cristianismo, podemos ver 2 bustos, uno de Adriano y otro de Antino, uno junto al otro, buscándose la mirada. 2 hombres que compartieron una relación amorosa. Justo enfrente de ellos 2 se encuentra un busto de la emperatriz Pompeya Plotina, esposa del emperador Trajano, ambos tíos de Adriano. Una mujer, Plotina, que tenía mucho cariño a Adriano y lo ayudó en todo momento. Muy posiblemente Adriano llegó al poder gracias a la influencia que Plotina ejerció en su esposo Trajano. Quizás estas 2 personas, Plotina y Antino, fueron las más importantes en la vida de Adriano. Las sorpresas no acabaron aquí. A continuación mi visita me llevó hasta la Basílica de San Pedro. Aquí nada más y nada menos podemos ver la tumba de la reina Cristina de Suecia, la mujer transgresora que preservó numerosas esculturas de Adriano y Antino, ya que Cristina, quien sintió pasión por el arte, la filosofía y la literatura, se esforzó en que las representaciones de estas 2 personalidades no quedaran en el olvido. Esta reina llegó a ser la mujer más destacada de su época y, como conté en el segundo programa de Adriano y Antino, la colección escultórica del Museo del Prado pertenecía a ella. La reina Cristina de Suecia fue criada por su padre como un niño, ya que el rey Gustavo II Adolfo de Suecia no tuvo más descendencia. Incluso cuando fue creciendo, se le permitió vestir como un hombre. La reina contó con una increíble educación, era culta, intelectual y montaba a caballo. Incluso hablaba 8 idiomas y dominaba la filosofía, la retórica o la astronomía, entre otras muchas materias. Cristina siempre se negó a casarse. Es por ese motivo y por su conversión al catolicismo que la reina abdicó y se marchó de Suecia, refugiándose en diversos países de Europa. Finalmente se instaló en Roma, donde pasó el resto de su vida dedicada a las obras de caridad, la música y la pintura. Mi recorrido ha sido fascinante y he descubierto una Roma distinta. En el siguiente programa dejaré atrás la ciudad y me iré a las afueras de Roma.
a la Villa Adriana de Tívoli, en donde el emperador Adriano pasó sus últimos años y vivió con su amado Antino.